Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Desconocidos del Arte. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es el arte precolombino o arte prehispánico. Como os digo siempre, estos temas son muy amplios, abarcan muchísimo contenido, pero yo siempre os hago unas meras ideas generales, unos meros ejemplos básicos que yo creo que todos tenemos que conocer sobre esta disciplina del arte precolombino. Y que bueno, que entre lo que os digo siempre, vemos entre semana con los pods y los libros que os dejo luego los fines de semana, yo creo que tenemos unas meras nociones para conocer un poquito en qué consiste este arte precolombino. Bueno, vamos a ello. ¿Qué entendemos por arte precolombino? ¿No? Bueno, pues el arte precolombino es el conjunto de obras, tanto de escultura, arquitectura, cerámica, textiles, artes decorativas, que realizaron los pueblos nativos americanos y que tienen, si las estudiamos y las vemos en profundidad, vemos que tienen un gran nivel tanto de desarrollo como de transformación en cada una de esas obras artísticas que crean, ¿no? Yo en este caso, para hablaros del arte precolombino, lo que me voy a centrar son en ejemplos destacados de diferentes pueblos nativos, ¿vale? Para que tengamos, lo que os digo siempre, unas meras ideas generales de qué es este tipo de arte, para qué lo concedían y cuál era su finalidad, ¿no? Entonces, para empezar, os quiero hablar del arte precolombino mexicano. Hay un ejemplo que es una obra que yo creo que es fundamental y es bastante interesante a la hora de hablar de este arte precolombino, que son las cabezas colosales, ¿no? Luego, como os digo siempre, no os preocupéis que os voy a dejar todas las imágenes de los ejemplos que ahora os voy a tratar para que las podáis ver con detenimiento. Y además también si echáis un vistazo al Museo de Antropología de México o los museos de Perú, yo creo que ahí también podéis recapilar bastante información. Pero bueno, que a lo que íbamos. Dentro del arte precolombino mexicano, el ejemplo de la cabeza colosal de la civilización olmeca, yo creo que es una obra realmente, aparte de que es de las obras más famosas que muestran este arte precolombino mexicano, es sin duda un ejemplo bastante interesante, ¿no? Se creía que este tipo de cabezas eran esos sacerdotes que daban y imponían sus teorías al pueblo, ¿no? A través de los dioses, ¿no? Como veréis también a lo largo de toda esta evolución que vamos a ver de este arte precolombino o prehispánico, es muy curioso también lo que nos va a recordar a esa época prehistórica y esos temas siempre relacionados con el misterio, la magia, la religión, el más allá, los espíritus, todas esas connotaciones las vamos a ver aquí en este arte precolombino muy reflejadas. Otra obra que es del gran poblado teletáltico, perdonadme, pero las palabras aquí van a ser un poquito más complejas, es un ejemplo de que llaman ellos de Pretty Lady, es una mujer bonita, que es otro símbolo mágico de culto y de fertilidad, que esto nuevamente nos remite a esas Venus que vimos anteriormente prehistóricas, ¿no? Como la Venus de Lanusel, ¿no? Es lo que os digo siempre de la correlación que va a tener y vamos a ver esa evolución desde una época prehistórica ahora a este arte precolombino, ¿no? Lo mismo, suelen ser figuras de pequeño tamaño, talladas y que representan también pues, una mujer muy sensual, muy femenina, muy propio de ese culto a la fertilidad, ¿no? Que es lo que aquí nos querían reflejar. Y son unas figuras realmente fabulosas y que luego cuando veáis imágenes, como os digo, se relacionan muchísimo con esas Venus que veíamos en la época prehistórica, ¿no? Luego, dentro de la arquitectura de este arte precolombino hay que destacar sí o sí un templo que es el templo de Quetzalcoatl. Está situado en Teotihuacán, perdonadme, pero es que se me hacen complicadas. Bueno, a lo que nos referimos que este templo era el lugar donde uno se convertía en Dios, ¿no? Era lo que realmente ellos pensaban cuando llegaban a estos lugares, ¿no? Es un templo realmente espectacular, de unas dimensiones increíbles. Está adornado por cabezas de serpientes, de fauces abiertas, ojos incrustados. Para los precolombinos la serpiente es el símbolo de la tierra, que es recta en medio de un ambiente acuático que está lleno de conchas y caracoles, ¿no? Por eso os digo que la simbología de los animales y la magia en el mundo precolombino también va a estar muy muy presente, ¿no? Y es un templo realmente, como os digo, espectacular. Otro ejemplo de estas obras que realizan de los precolombinos pues son las vasijas tripoides, ¿no? Es otro ejemplo de esta cultura del Teotihuacán. Son vasijas con tapa cónica, son cilindras
con una ornamentación, con una técnica donde se extrae el material de la superficie que rodea el dibujo, ¿no? Entonces son realmente también unos ejemplos de vasijas que llaman muchísimo la atención y tienen mucho significado, ¿no? cuando las vemos. Otro ejemplo dentro de estas obras que pueden realizar los precolombinos son las máscaras, ¿no? ¿Os acordáis también de esas máscaras que veíamos también en vídeos anteriores y de esa simbología mágica que podían tener, ¿no? Pues aquí igual os quiero destacar la máscara azteca del dios Quetzalcóatl, que para ellos nuevamente también va a ser un elemento mágico, ¿no? Que el sacerdote se pone esa máscara y se disfraza, que protege al muerto y suele representar al otro yo, ¿no? Como os digo, también esa simbología mágica va a estar aquí muy presente en el arte precolombino, ¿no? También, para acentuar el realismo, los aztecas incrustaron en sus máscaras fragmentos de conchas, de turquesas y de obsidianas, ¿no? Hasta conseguir más que un rostro en un mosaico, ¿no? Que sea algo brillante y vaporoso. Eran realmente unas máscaras de llamar muchísimo la atención, ¿no? Otro ejemplo también que podemos destacar dentro de la cultura totonaca es la famosa pirámide de los nichos de Tajín, ¿no? Esta también tiene unas dimensiones increíbles, es yo creo la pieza arquitectónica más notable de México, ¿no? Es una pirámide formada por 365 nichos, tantos como días tiene el año solar, y las grecas que lo decoran con las alzafardas son 13, ¿no? Que son como los números que forman la combinación de su calendario solar, ¿no? Tiene una escalinata frontal flanqueada nuevamente por esa serpiente, ¿no? Ese animal, como os digo, que tiene tanta conexión con la tierra y que aquí va a estar siempre muy, muy representado, ¿no? Acentúan esa verticalidad, esa belleza única, ¿no? Esta escalinata frontal, ¿no? Y es un ejemplo también de arquitectura que llama muchísimo la atención y de mucha simbología, pues eso, más misteriosa, más mística, ¿no? Que es todo lo que en general tiene este arte precolombino, ¿no? Si ya nos vamos a la cultura de los antes, por supuesto hay que destacar un templo del que todos habéis oído hablar perfectamente, que es el Machu Picchu, ¿no? Es también un ejemplo pues, que todos conocemos y que ponemos imagen, ¿no? Pero si dentro de esta cultura de los antes nos centramos en otro tipo de elementos y de obras que realizaban los precolombinos, pues hay que destacar las cerámicas, la orfebrería, los textiles, como esos ponchos que todos podemos tener en mente. Hacían muchísimas artes decorativas, ¿no? Pero me quiero quedar como con ejemplo la cerámica incaica, ¿no? que os recomiendo que veáis muchos ejemplos en el Museo Arqueológico de Cuzco a través de internet. Y me quiero quedar con un objeto que es la jarra incaica de boca ancha, ¿no? Que para mí es realmente un elemento muy característico de esta cerámica inca, ¿no? Es una cerámica que es muy sobria en la forma y en el color, que tiende a la verticalidad, que tiene mucha precisión en la escultura, es muy sencilla, es simétrica, es sólida, ¿no? Es un ejemplo realmente muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, que en definitiva el arte precolombino yo creo que es un arte muy rico y en todas sus vertientes: escultura, arquitectura, pintura, cerámicas, textiles, artes decorativas, orfebrería. Es un ejemplo de arte, yo creo que también a veces a lo mejor un poquito más relegado y del que hay que dar también mucha visibilidad porque tiene una importancia increíble, ¿no? Que representa esas escenas de la vida cotidiana, siempre elementos mágicos de los pueblos ancestrales y sobre todo la majestuosidad de esas arquitecturas, ¿no? de esas pirámides, de esos templos que realmente son realmente fabulosos y espectaculares, tanto en el tallado como en la manera de construcción, y que yo creo que son un ejemplo que todos debemos conocer, ¿no? Pero bueno, como os digo siempre, lo vamos a dejar aquí porque esta temática también es muy amplia, tiene muchísimo contenido, pero dejaros unas meras ideas generales yo creo que era lo mínimo. Y bueno, como os digo siempre, os voy a dejar imágenes de todos estos objetos objetos o esculturas o arquitecturas que os he nombrado aquí en el vídeo, que os animo a que investiguéis, como os digo siempre, y busquéis información, porque el arte precolombino de verdad que es súper rico, tiene muchísima potencia y es magia, ¿no? Todo lo que representa este arte. Y os invito a que descubréis y buscáis información sobre el arte precolombino, porque de verdad que no deja indiferente, ¿no? Es pura magia. Así que nada más, lo dejamos aquí y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!